Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el general retirado Óscar Naranjo, vicepresidente de la República, ¿usted es partidario de que el gobierno escuche la propuesta del sometimiento de las BACRIM a la justicia? Sí, 82%. No, 18%. Muy buenas noches. Hace más o menos un año, el 27 de septiembre del año pasado, se iniciaron las negociaciones de paz con el ELN en Quito. El exministro Juan Camilo Restrepo fue nombrado entonces por el presidente Santos como jefe de la delegación del gobierno en esas negociaciones. Hace unos días se anunció un acuerdo sobre cese del fuego a partir del próximo 1 de octubre. ¿Para qué el cese del fuego, señor doctor Juan Camilo Restrepo? Yamit, buenas noches en primer lugar. Este cese al fuego es un primer paso, no es un paso final, pero es un paso muy significativo que debe ir preparando, desescalando el conflicto, creando condiciones humanitarias. Es el primer papel escrito de paz que un gobierno colombiano firma con el ELN en 55 años. Qué barbaridad. Y vamos a ver cómo va a ir aclimatando estas negociaciones. Estas negociaciones pues están comenzando, llevan 6 meses. Recordemos que las de las FARC tomaron 5 años, pero es un paso significativo. No solo porque es un silenciamiento de fusiles durante 4 meses, sino porque hay compromisos humanitarios del ELN y del gobierno que al cumplirse van a crear un buen clima de confianza en el resto de las negociaciones hacia adelante. ¿Y por qué ha sido tan difícil negociar con el ELN? Es difícil por el propio ADN del ELN. Ellos son muy celosos, no les gusta que los asimilen a las FARC, no, dicen que no son un apéndice de las FARC y el gobierno ha sido respetuoso de eso. Y yo diría porque tienen un déficit grande de lo que las FARC tenían un superávit, que es el pragmatismo. El pragmatismo es muy ausente en el ELN. Y entonces todas las negociaciones son más lentas, además de su propia estructura, que es más descentralizada, más difusa que en las FARC, donde hay había pues un orden monolítico de las órdenes que se daba el secretariado, bajaban aguas abajo y se cumplían a rajatabla. Aquí es una cosa más difusa. Eso también es un factor de dificultad y de lentitud en las negociaciones con las FARC, con el ELN. Ahora, doctor Restrepo, ¿desde cuando se pactó, se firmó el cese del fuego, se ha cumplido? El cese al fuego, Yamit, comienza el 1 de octubre. En este momento se están haciendo los preparativos. Pero hace rato es decir, no hay terrorismo en voladuras de los ductos, ni hay secuestros, Sí. ni hay ataques. Los compromisos que adquirió el ELN, también por primera vez en su historia, son 4. Durante el periodo del cese al fuego, que va del 1 de octubre al 12 de enero del año entrante, se comprometieron a no atentar contra la infraestructura nacional y muy especialmente no volar los oleoductos. Se comprometieron además a no secuestrar ni nacionales ni extranjeros. Se comprometieron en tercer lugar a no poner artefactos antipersonales en núcleos urbanos o en lugares donde puedan afectar a la sociedad civil no combatiente. Y por último, a no reclutar menores por debajo de los límites del derecho internacional humanitario, que son 15 años. El gobierno también adquirió unos compromisos que vamos a cumplir muy puntualmente. Mejorar el sistema llamado de alertas tempranas, que es para proteger a los líderes sociales. Muy importante, segundo compromiso, vamos a hacer un programa humanitario
para que los reclusos del ELN en las cárceles colombianas tengan una mejor condición. Hay 450 presos. Analizar muy bien cuál es su situación de salud, si están lejos o cerca de sus familias, para ubicarlos en cárceles más cercanas a las familias donde sea el caso, seguridad en los patios en donde se encuentren. Ese trato humanitario dio muy buen resultado según los análisis en España, cuando estaban las conversaciones entre la ETA y el gobierno español. Nos hemos comprometido también a que se cumpla una ley que salió recientemente en Colombia para despenalizar ciertos tipos penales de protesta social y, por último, ya allanado la dificultad que había de que no habían renunciado al secuestro, ya allanado eso, vamos a iniciar lo que se llaman las consultas con la sociedad civil que está prevista en la agenda. O sea, quiero decir con esto que el cese al fuego no es solo un silenciamiento de fusiles, sino es un programa humanitario, experimental, inicial, pero que puede ayudar mucho a ir creando un buen ánimo en estas conversaciones. Pero, señor ministro, en este momento ellos tienen secuestrados, ¿no? Ellos tienen, según cifras del Gaula, unos 4 o 5 secuestrados. ¿Y los van a liberar? Entonces, como el secuestro es un delito continuado, los secuestrados que mantengan el 1 de octubre deberán liberarlos. Entonces vamos a ver este tema en la mesa con ellos para que caso por caso se vayan organizando estas liberaciones, ojalá con la mayor seguridad para los secuestrados. Pero usted recuerda, señor ministro, que recientemente el Comando Central o COSE del ELN dio la orden de liberar a los secuestrados y los del ELN que lo tenían dieron no, mientras no pague. Bueno, en ese episodio todavía no estaba vigente el cese al fuego, pero muestra que ya es uno de los tipos de dificultades que hay en el ELN, que a veces hay voces discordantes entre lo que dicen los jefes en Quito o en el COSE, y sobre todo algunos frentes de ellos que son como los más díscolos, y muy especialmente en este momento el tema del Chocó. El Chocó se ha convertido en una caldera del diablo en todo sentido, es una crisis humanitaria violenta, y el frente del ELN que hay en el Chocó es uno de los más recalcitrantes. Nosotros les hemos pedido a ellos, a los del ELN, que acrediten un representante en la mesa de Quito. Han dicho que sí lo harán, pero aún no ha llegado. ¿Y por qué se ensañan con un departamento tan pobre? Hay un grupo históricamente que es muy beligerante del ELN. Allá además están confluyendo BACRIM, tráfico de drogas, están cayendo como buitres todos los grupos criminales buscando los despojos de negocios y de territorios que dejan las FARC. Es un problema muy grave el del Chocó, quizás el más delicado, y por eso inclusive desde la mesa de Quito hemos pensado organizar para ayudar a eso y como un caso de ejemplo, una mesa humanitaria para que se ocupe explícitamente del caso del Chocó. Usted dijo hace un momento, señor ministro, que este periodo de tregua se va a utilizar para hacer consultas a la comunidad. ¿Ellos o nosotros? ¿O los dos? A ver, son dos tipos de consultas, o mejor, dos tipos de aproximaciones. Los señores del ELN en Quito, los que negociaron este cese al fuego temporal y bilateral, dijeron, con buen juicio, nosotros vamos a necesitar 2 o 3 semanas para ir a los frentes de guerra nuestros, hablar con los comandantes, explicarles qué es lo que hemos negociado aquí y pedirles que ojalá lo cumplan pues con rigor para no estropear que es un avance, así sea pequeño y transitorio, de mucha importancia en la dinámica de las negociaciones futuras con el ELN. Entonces ellos van a ir a hacer lo que llaman una pedagogía a nivel de sus frentes. Por otro lado, ya a nivel de la mesa de negociaciones, uno de los puntos históricos en que siempre ha insistido el ELN es que se debe
promover una especie de consultas con la ciudadanía para que la ciudadanía dé insumos a la mesa. Eso está pactado en la agenda con el ELN. Entonces, eso estaba un poco detenido porque no habían renunciado al secuestro. Como ya han renunciado al secuestro, ahora le vamos a dar inicio a esas consultas a través de unas audiencias que van a tener en Quito próximamente. ¿Pero a quiénes invitan, no? ¿Cómo es eso? Para esas audiencias de Quito cada una de las partes escogido 25 estamentos o 25 sectores. Ellos 25, nosotros 25. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ellos dicen, nosotros queremos que venga aquí la USO a contarnos sus experiencias de participación. ¿Y qué le ha dicho el gobierno? Magnífico, traeremos a la USO, entonces nosotros vamos a llevar a Ecopetrol, a gremio de petroleros, a que también den su punto de vista. No tanto sobre temas, no es a discutir la política petrolera, sino a contar experiencias de participación. Y después vendrá ya la segunda parte de una participación propiamente con la ciudadanía. Pero doctor Restrepo, para escuchar a 25 representantes de la sociedad por parte del delegado de la FARC y 25 del gobierno, ¿eso se necesita demasiado tiempo o no? No, vamos a hacer unos bloques, Yamid, y está prevista pues la mecánica y la dinámica en unas audiencias que van a tomar unos 4 o 5 días. Sí, van a ser en bloques. Es decir, sector por sector, digamos. Sector por sector. Aquí lo significativo es que, habiéndose liberado el escollo de que no renunciaban al secuestro, habiendo ya renunciado, entonces vamos a empezar a desentrabar la mesa con un punto que es muy importante históricamente para el ELN, que es que se pueda llamar a la sociedad civil a opinar. El gobierno piensa que sí, que eso está bien, pero que esa opinar no es a caer en la opinadera, sí, ni en el estado dialogante del que hablaba Álvaro Gómez, sino unas cosas ordenadas, útiles, con unos tiempos fijos y sobre todo que haya cosas concretas, no simplemente unos tumultos de participación, y eso es lo que vamos a organizar. Ahora, doctor Juan Camilo, ¿usted recuerda que cuando se iniciaron las conversaciones con las FARC, se pactó un cese del fuego y luego se prorrogó hasta llegar finalmente al acuerdo? ¿Eso es posible con el ELN inmediatamente después de Comercial? ¿Qué tanta opción o posibilidad hay de que se prorrogue el cese del fuego? Yamid, quedó previsto que al final de este primer cese al fuego se va a hacer una evaluación. Es decir, en unos días anteriores al 12 de enero, que es cuando concluye este primer cese, que entre otras cosas lo logramos pactar al 12 de enero para que el país pueda pasar en calma en este sentido las fiestas de Navidad, las de Año Nuevo y las de fin de año. Unos días antes se va a hacer una evaluación de 2 cosas. ¿Cómo ha funcionado el cese al fuego? ¿Ha habido incidentes? ¿No los ha habido? ¿Se ha cumplido de buena fe? ¿No? ¿Qué han dicho los observadores? Porque va a haber observadores de Naciones Unidas verificando todo este cese al fuego. Y luego, ¿qué tanto ha avanzado la agenda? Por ejemplo, en esto de participación. Si las 2 conclusiones son positivas, quedó previsto que se podría prorrogar o prolongar el cese al fuego por otro periodo a definir en su momento. Se cree, doctor Juan Camilo, que los miembros del COSE, los dirigentes principales del ELN están en Venezuela. Se cree. Con tan difíciles relaciones que hay hoy con el presidente Maduro, que no hace sino atacar al presidente Santos, ¿qué opción hay de que el gobierno de Venezuela contribuya de alguna manera a esa negociación con esta guerrilla? Este es un tema muy vidrioso, Yamid, y muy delicado, porque sí, efectivamente, es conocido y de público conocimiento que por lo menos los altos jerarcas del ELN viven y son protegidos por el gobierno venezolano.
Pero, de otra parte, pues tenemos que ser conscientes que Venezuela es uno de los garantes de este proceso y que enconar en términos de esta negociación la relación con Venezuela puede ser más contraproducente que producente. Entonces estamos trabajando y ojalá más adelante las relaciones diplomáticas generales se normalicen hasta un punto que el gobierno venezolano pues, pueda ser más cooperativo con el gobierno colombiano en todo el manejo de la frontera en general. Porque es que, a ver, por ejemplo, los ingresos del ELN, gran parte de sus ingresos provienen de arbitrajes que hace el ELN, de la gran desorganización de la economía venezolana vía contrabandos hacia Colombia. Es decir, el ELN se lucra del contrabando que genera el desmadre de la economía venezolana. Son fuertes en el contrabando de gasolinas, de ganado en pie, del pescado. El negocio de pescado de toda la cuenca del Orinoco que surte los mercados de los Santanderes pasa por la intermediación del ELN. Entonces, esa economía venezolana es beneficiando estas rentas ilícitas del ELN. Digamos, es un mutuo beneficio, pues porque Venezuela con esa escasez que tiene de alimentos. Sí, no, la situación de Venezuela, su economía es patética, la inflación más alta del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Se dice que este año puede llegar a 1000%. Imagínese. Pero entonces, ¿cómo se hace, doctor Camilo, para que el gobierno de Venezuela, con tan pésimas relaciones con el gobierno de Colombia, ayude? Bueno, por lo menos que en esto de las relaciones con el ELN no desayude, ya sería un avance. Sí, y es posible eso. Sí, ellos están viendo, digamos, estos diálogos con buena cara. Como le digo, hay dos garantes. Venezuela es uno de los países garantes. De manera que a nivel de las negociaciones, digamos, hay cierta normalidad. La situación con Venezuela es más normal como garantes de los diálogos con el ELN que lo que se observa en términos de normalidad, por ejemplo, en la frontera colombiana. Ahora, doctor Camilo, se calculaba que las FARC tenían en armas unos 10.000, 12.000 hombres, ¿no? En armas, sin contar pues con sus conexiones urbanas. ¿Cuántos hombres tiene en armas el ELN? El ELN es un grupo menor en número de hombres en arma que las FARC. Se calcula que en armas puede haber 1.600, 1.800 hombres del ELN. Pero el ELN es muy fuerte en su militancia urbana, en la gente que está favoreciendo el ELN en muchas ciudades. Ahí se calcula que puede tener 3.000 o 4.000. Pero lo grave no es tanto el número, sino que tiene una inmensa capacidad de hacer daño. Sí. Probablemente en términos de terrorismo, en términos de explosivos, el ELN tiene más capacidad de daño que el que tuvo las FARC anteriormente, así tenga menos número de militantes. ¿Y qué tan fácil o qué tan difícil es negociar con ellos? Es difícil, es difícil. Primero porque ellos no tienen, ya lo mencioné, el pragmatismo de las FARC. Luego tienen, permítame, voy a hacer un ejemplo, no tienen lo que tenía las FARC. Las FARC renunciaron unilateralmente al secuestro. Las FARC iniciaron un cese unilateral al fuego que después se fue aclimatando hasta llegar al cese definitivo. El ELN parte de la tesis que llaman la bilateralidad. Todo lo que concedan tiene que ser correspondido por alguna concesión. Entonces usted le dice, deme un esfero, y ellos le dicen, sí, pero si usted me da llave. Y si no me da llave, no le doy nada. Entonces, la negociación es más compleja en ese sentido. De otro lado, ya lo hemos mencionado, el mando es más difuso en el ELN que en las FARC. Y luego, finalmente, es un grupo que tiene una mezcla de un ideologismo exacerbado, cero pragmatismo,
y ideologismo sin pragmatismo es una mezcla difícil para la negociación. Ahora, parecería, doctor Jorge Camilo, que quien tiene la mayor concentración de poder del ELN hoy internamente es Pablito. No hablo de Pablo detrás, sino de Pablito, alias Pablito. ¿Eso es así? Pues el llamado Pablito es el jefe militar de toda el frente oriental, que es a su turno el frente más fuerte y el más rico y el más oriental es el de Venezuela. Hoy en día arranca desde el Bichada, pasando por Arauca y subiendo prácticamente hasta Catatumbo y toda la frontera. Él es fuerte, pero bueno, ellos dicen, los que están en Quito, que tienen un mandato suficiente para negociar, que les ha dado el COSE y el último congreso del ELN. Nosotros les hemos insistido mucho en que ojalá todos los frentes del ELN estén representados en la mesa de Quito, para que tengamos la certeza de que el interlocutor que está al frente sí puede comprometer a todo el ELN y no a pedazos del mismo. De ahí la insistencia de que haya un representante del Chocó. Ya logramos que haya un representante de Pablito, que llegó. Falta el del Chocó. Bueno, y ahí poco a poco se va avanzando con paciencia, que como me dijo a mí un obispo hace poco, me dijo, ¿usted sabe cuál es la etimología de la paciencia? Y le dije, no sé, obispo. Y me dijo, la etimología de la palabra paciencia es la ciencia de la paz. Ahora, supongamos, doctor Juan Camilo, que el 12 de enero, es la fecha, ¿no? El 12 de enero se termina el cese del fuego y se vuelve a las hostilidades. ¿Seguirán las conversaciones si eso es así? Sí, las conversaciones seguirían y el gobierno tiene claro que no se va a levantar de la mesa, pero sí aspiramos firmemente a que se pueda lograr una prórroga de este cese al fuego si se dan esas evaluaciones positivas que mencioné, porque eso va a ir aclimatando estas difíciles negociaciones con el ELN hacia la paz y con el toque humanitario que se le ha dado a este cese al fuego, que no es solamente un silenciamiento de fusiles, sino respetar la sociedad civil. Y entonces, las comunidades que hoy sufren, porque es que a veces aquí en Bogotá no nos damos suficiente cuenta, pero las comunidades de Arauca, de Catatumbo, del Chocó, para mencionar solo tres, son las que sufren en carne propia. Entonces, en la medida en que ellas empiezan a ver que estos ceses al fuego les traen beneficios a ellas, en el sentido de que no hay más secuestros, no hay minas antipersonales, no hay más asesinatos, se irán volviendo un soporte de esta negociación frente a la cual hay en este momento un entendible escepticismo después de 50 años de desmesuras y de tropelías en esta guerra que ha enfrentado al país, a Colombia, con el ELN. Pregunta final, doctor Juan Camilo, que es para usted y también para nuestros televidentes. ¿Usted cree que logrará tener éxito? Pues en esto, cuando uno se mete, Yamit, tiene que tener un optimismo. Y yo lo tengo, no un optimismo fantasioso o desbordante, pero sí creo que este primer paso, que repito, es el primer papel de paz que se firma en 55 años con el ELN, es un indicio de que con paciencia y con buen tino se puede ir avanzando. Quizás no terminar en todos sus detalles durante este gobierno, este proceso, pero sí por lo menos llevarlo tan adelantado hasta un punto en que quien venga a suceder al presidente Santos mire con mucho cuidado y no vaya a borrar de un plumazo esta negociación. La pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que la comisión que encabeza Juan Camilo Restrepo de negociación de paz con el ELN tendrá éxito, sí o no? El resultado saldrá mañana en este programa. Doctor Juan Camilo, muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, Yamil. Sigan adelante con la programación del nuevo Canal 1.